para finalizar este elemento, obviamente chicos, desde el monitoreo, ¿qué querrá decir? Tienen que haber, digamos, toda una serie de procesos para salvaguardar la información de la organización, ¿cierto? En términos de que de todos los procesos que desarrollan, obviamente referente a esa área. Pero miren, ¿eso para qué? Finalmente, para tomar decisiones, para mejorar procesos, ¿sí? Para evidenciar si han habido cambios o no. Entonces sí, es supremamente importante, digamos, conceptuar cada una de ellas. Ojo, obviamente, dependiendo también el tipo de organización, pues bueno, serán complejas o no este tipo de procesos y actividades, ¿cierto? Ya sabemos que hay empresas tan grandes y tan complejas, pues que casi que esta área o estos procesos se subdividen, es decir, en diferentes áreas. ¿Sí? Porque de cierta forma, también, digamos, dependiendo del tipo de información que se tenga, bueno, también lo hace más compleja o no. Tenemos entonces, volvemos al reclutamiento personal, como les decía, es donde en mayor medida nos vamos a concentrar. Tenemos entonces, para que esa relación sea posible, es necesario que las organizaciones comuniquen y divulguen sus oportunidades de trabajo, a efecto de que las personas las localicen y puedan iniciar una relación. Esto, como bien veíamos ahorita en términos de esa reciprocidad, ¿cierto? Entonces, que las empresas necesitan personas y las personas necesitamos unos lugares, pero que exista esa reciprocidad de querer estar. Sí, entonces de poder contratar personas que son óptimas para el trabajo, pero que también esas personas quieren estar ahí, porque eso también es lo complejo, chicos, cuando atraemos personal, no es el objetivo para el deber ser de la organización. Tenemos entonces este papel de reclutamiento, divulgar en el mercado de las oportunidades que la organización ofrece a las personas que poseen determinadas características que las desea. Ya sabemos que hoy en día sí que es cierto, casi que no existe una relación casi directa cuando se habla de reclutamiento casi que de las empresas con las personas, sino que hoy en día existen ¿qué? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas empresas? Que ahorita sí son muy comunes. Outsourcing. Outsourcing y estas de gestión del personal sí que es cierto. Entonces, en su gran mayoría, claro que hay que entrar a mirar algo y es que yo creo que, digamos, las empresas no son tan fuertes en sus áreas de gestión humana. Entonces, de pronto tenían malos procesos, malas estructuras, mientras que estas empresas, como su orientación es esa, en efecto, reclutar personal para las organizaciones, ellos sí tienen un sinfín de recursos, ojo, que obviamente las empresas pagan, pero saldrá mucho más barato pagarla a otro que tenerlas dentro de la organización en sí, ¿cierto? Entonces, bueno, a través, digamos, de estas organizaciones se hace entonces el reclutamiento. Y miren, dependiendo también como el tipo de cargo, la objetividad, pues como que se requiere, eh, digamos, entonces estas organizaciones también hacen en sí unos procesos pues más complejos o no, ¿cierto? Obviamente hacen parte de los procesos porque no todo el proceso tendría que ser obviamente a partir de estas organizaciones porque ya sabemos que hay parte del proceso pues que tendrá que ser con el jefe directo, ¿cierto? Otro tipo de incidencias como tal. Entonces es importante pues también tener eso como muy presente. Listo, espérenme un minutico aquí que estoy grabando la anterior. En este orden de ideas tenemos entonces el mercado del trabajo, tenemos una oferta y una demanda, tenemos abundantes oportunidades de empleo, escasas oportunidades de empleo, hay que entrar a mirar. Entonces, que también hay ciertas condiciones en unos momentos determinados y que todo va a depender también pues del área que estemos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, ¿qué se estará necesitando más hoy en día, en estos momentos?
En la situación que estamos viviendo, ¿qué será? ¿Qué Médicos, áreas? Ah, enfermeros. entonces médicos, enfermeras, bacteriólogos, ¿cierto? Es decir, muchas áreas enfocadas a la salud, ¿sí? Habrán otros súper importantes que son los sistemas de información. Miren, ¿qué se iban a imaginar? Y nomás me acuerdo, bueno, esto lo hablé mucho, fue con uno de los grupos que tengo, por allá creo que fue la ministra del Trabajo, que propuso, bueno, llevan con el tema pues del trabajo por horas mucho tiempo, pero hizo mucho énfasis en los ingenieros de sistemas, no sé si lo recuerdan, y yo creo que nosotros también lo mencionamos. Miren, nomás ahorita pensaba en estos días, por Dios, miren la complejidad que están viviendo la mayoría de empresas y la necesidad de este personal. Es decir, para poder gestionar todo el tema del teletrabajo, que las personas realmente puedan tener acceso a su información desde su casa, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, miren, también que dependiendo entonces los momentos de ciertos momentos históricos que estemos hablando, pues habrán cierto tipo de personal que se requiere más que otro, ¿cierto? O que hay mucho más mercado para ellos. Es muy complejo porque entonces eso también hace que eh, que se ponga barata o cara dicha mano de obra. Eso también es muy particular. No es el deber ser, pero pasa. ¿Cierto? Y las empresas aprovechan ese comportamiento para, pues bueno, para no pagar lo que realmente es, ¿cierto? Cuando hablamos entonces en términos de mercado de trabajo en oferta o en demanda, tenemos unos aspectos puntuales. Entonces, tenemos mercado de trabajo en oferta, inversiones en reclutamiento para atraer candidatos, criterios de selección más flexibles y menos rigurosos, inversiones en entrenamiento para compensar deficiencias de los candidatos, es decir, cuando no encontramos, digamos, mucha oferta, sino poca, entonces casi que con ese personal que encontramos habrá que trabajar. Miren, muchas empresas, digamos, que me ha tocado la oportunidad de verlo, hacen estas excepciones o hacen estas características en ciertos aspectos muy particulares. Por ejemplo, los idiomas. Entonces, a veces necesitan gente con un conocimiento muy particular, pero que adicional tenga el idioma. Entonces, bueno, ellos entran a mediar. ¿Qué es más importante? ¿Que tenga el idioma o que tenga ese conocimiento particular? Entonces, bueno, allí entrarán a mediar. Tuve la oportunidad con una amiga que tengo, ella trabaja en Holcim y fue súper curioso porque cuando a ella la contrataron, de hecho la contactaron un cazatalentos, pues de hecho ella me dice, en la vida sabía que existía esas personas, ¿sí? Mi amiga trabajaba en una empresa de call center y pues de hecho la chica súper trabajadora, muy tesa, y había avanzado mucho en esa organización. Cuando la contactaron de aquí, bueno, ella súper tesa, pero en términos del idioma, nada. Miren, no se imaginan, ella entonces la reclutaron y me decía, mira, yo tengo un profesor personal que me da clases de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en la oficina. ¿Sí? Entonces miren también, digamos, el interés o la particularidad que tendrán las empresas en estos momentos, digamos, tan interesantes, ¿sí? En términos del mercado de trabajo en demanda, tenemos pocas inversiones en reclutamiento debido a la oferta de candidatos, es decir, hay muchos y probablemente con muchas características, entonces tendremos de dónde elegir criterios de selección más rígidos para aprovechar la abundancia de candidatos y poder elegir, digamos, de cierta forma el mejor. Pocas inversiones en entrenamiento para aprovechar los candidatos ya entrenados. Miren, entonces acá también empezamos a ver unas decisiones que empiezan a tomar las empresas en unos momentos determinados, dependiendo pues lo que esté sucediendo, ¿cierto? Entonces, bueno, no encontramos en definitiva el personal, encontramos algo que se ajustó a nuestra situación, pero falta esto, entonces listo, se hará la capacitación. Otras empresas con otras condiciones o en unos momentos en particular dirán no, vamos a esperar a
reclutar personal que tenga ya las condiciones esperadas, específicas por la empresa, ¿cierto? Y es válido. Sin embargo, que, pues bueno, es complejo de cierta forma porque casi que nos llevan cada día más, pues primero a que estemos estudiando todo el tiempo, lo hagamos de cuenta nuestra, ¿sí? Entonces, digamos, esa capacitación la estemos asumiendo todo el tiempo desde nuestro bolsillo para llegar a una parte donde, y miren, cuando eso sucede, muchas veces los salarios puede que no sean tan buenos, ¿sí? Y después de que uno generalmente haya acarreado un costo bien alto en términos de la educación, entonces, bueno, es bien complejo. Tenemos otros. Hola. ¿Ves ahí también donde de pronto algunas empresas deciden hacer la gestión del talento humano por competencias? También, súper interesante. Claro que ese aspecto por competencias tiene, digamos, unas incidencias muy particulares. Una, que el personal, pues bueno, tenga unas habilidades pues, puntuales desde su ingreso, ¿cierto? Pero también, digamos que ya, digamos, dentro de la organización se contemplen unas competencias puntuales que a partir de su trabajo, ojalá ya tenga, y si no, deba adquirir. ¿Cierto? Digamos, esa también es la orientación de esa administración de personal por competencias o de las áreas por competencias. Bueno, tenemos otros aspectos en términos de estas dos orientaciones, en términos del trabajo en oferta, ofertas salariales estimulantes para atraer candidatos, por eso, bueno, les decía ahorita en la otra, las ofertas salariales no son tan interesantes teniendo en cuenta que los posibles candidatos sean muy buenos, bueno, y muy complejo. Tenemos inversiones en prestaciones sociales para atraer candidatos y retener a los trabajadores, mientras que con alta demanda, pocas inversiones en prestaciones sociales porque no es necesario tener mecanismos para mantener el personal. Miren aquí, muy complejo, lamentablemente, por ejemplo, en los call centers. Yo he visto mucho ese comportamiento, es decir, no son tan buenas las condiciones, digamos, laborales en términos de horarios y demás, aunque bueno, sí existe una flexibilidad, eso sí sé que existe, pero bueno, las condiciones no es que sean las más favorables o no es que sea el mejor como trabajo o el más atractivo, pero las empresas o ese tipo de organizaciones tampoco se esfuerzan por hacerlo. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que probablemente estén interesadas en participar allí. Entonces existe una alta rotación de personal en ese tipo de organizaciones. Y miren, a veces yo me pongo a pensar, pero igual que complejo, porque es que una alta rotación también implica dinero. Y bueno, no, o sea, de cierta forma se compensa en términos de que siempre tienen personal, sin embargo, entonces ahí vemos esa contraparte, ¿cierto? No tienen muy buenos salarios. ¿Qué más tenemos? Importancia en el reclutamiento interno como medio para mantener a los trabajadores actuales y dinamizar sus planes de carrera. Este sí que se ve sinceramente muy pocas veces, o bueno, digamos, no muy pocas veces, sino que también son, digamos, muy particulares las organizaciones que lo hacen, porque generalmente son organizaciones grandes, ¿cierto? Donde en realidad sí se tenga opción de ese crecimiento, ¿cierto? Pues uno en general donde lo ve, qué sé yo, empresas como Bancolombia, que es decir, la cantidad de áreas es supremamente amplio, donde crecer, ¿cierto? Donde poder transformarse. Y bueno, que lo permite, ¿cierto? Y miren, no solamente si la persona se cualifica, digamos, en cuestiones de que ponga su dinero, es decir, por su bolsillo, sino que también la empresa favorece que lo hagan. Sí, también tengo conocidas en ese banco y me ha parecido interesante, ¿cierto? También cómo involucran al personal para que exista ese sentido de pertenencia. Bueno, muy particular, ¿cierto? Interesante. A mí me parece chévere, aunque a mí el sistema financiero, digamos, para trabajar nunca me llamó la atención, a pesar de que sí trabajé en él, pero no me fue muy gratificante para mí realmente. En el otra contrapartida tenemos importancia en el reclutamiento externo como medio para mejorar el potencial humano y sustitución de los trabajadores por candidatos más calificados. Pero miren,
siempre, siempre a favor de la organización y no de las personas, mientras que cuando hablamos de esta parte en términos de trabajo en oferta, sí, sí existe, digamos, más humanización, de cierta forma, ¿cierto? Más interés al menos por el personal, mientras que en el de demanda no. Y lamentablemente, ¿cómo será nuestro mercado? Y miren, casi en su gran mayoría de, de profesiones, de áreas, es decir, casi que en la gran mayoría existe es mercado de trabajo en demanda, es decir, son muchos los que realmente están esperando una oportunidad, entonces muy complejo. Tenemos entonces estos últimos exceso de vacantes y oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, mientras que en el otro es escasez de vacantes y oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. Es decir, claro, como siempre hay una alta rotación, no es que siempre se tengan vacantes. Es decir, siempre las mantienen llenas, es a lo que quiero ir, así exista una alta rotación, mientras que en el otro no. Tenemos los candidatos escogen y seleccionan las organizaciones que ofrecen las mejores oportunidades, salarios y beneficios, mientras que en la otra tenemos los candidatos compiten entre sí por las escasas vacantes, presentando propuestas salariales más bajas, lamentablemente, o postulándose a puestos inferiores a los que pueden desempeñar. Miren, esto sí es supremamente complejo porque entonces lo hace repensar a uno la situación, es decir, desde su área, desde su carrera, desde los conocimientos pues que se van adquiriendo, ¿cierto? Porque entonces cuando llegas a una organización donde te dicen, no, ¿estás qué? ¿Qué le dicen a uno cuando sabe un poquito más de la cuenta? O tiene Sobre más perfilado. sobreperfilado, miren, supremamente complejo, ¿cierto? Porque es que, bueno, hay unos que con la sinceridad del caso te dicen, mira, está sobreperfilado, no podemos pagarte. Otros son más agalludos y entonces te dicen, no, no podemos pagarte porque está sobreperfilado, pero si te quieres, pues, adaptar como a ese cargo, pues nada, ni modo. Y miren, lamentablemente, como estamos en un mercado de mucha demanda, ¿cierto? Trabajo en demanda, muchas personas entonces tendrán que adaptarse, bueno, no digo que para siempre, pero sí, pues en algunos momentos a ese tipo de labores, pues es decir, o que no se encajan exactamente, digamos, a su perfil, que su perfil sea mucho más alto. Entonces, nada, muy complejo. Es aquí donde en definitiva las empresas siempre están pues como en ventaja y nosotros en desventaja, ¿cierto? Por la necesidad, porque no encontramos mucho campo pues de acción, no tenemos esta otra perspectiva pues donde casi que podemos elegir dónde queremos estar, entonces bueno, se hace pues de cierta forma muy complejo. ¿Qué más tenemos? Es importante que la empresa defina si desea contratar el proceso completo, lo que bien veníamos hablando ahorita, reclutamiento, entrevistas, psicotécnicos, examen ambiental y todo lo que involucra, o alguna de esas etapas. Sin embargo, lo que les decía, a pesar de que pueda ser en todas las etapas, siempre habrán algunas que sí sean internas a la organización o mínimamente, pues la entrevista con el jefe. Sí, o sea, pues es ilógico que tengas todo un proceso determinado y que no tengas nunca un encuentro, al menos personal, bueno, directo. Supongo, ahorita se hace mucho a través de este medio, pero al menos directo con esa persona que vas a tener el trabajo. Entonces, bueno, suele hacerse mucho. Sin embargo, también entonces hay empresas que solo quieren hasta un punto ciertos procesos porque el resto prefieren hacerlo ellos, ya estando, digamos, más en cercanía con el personal que sí puede ser más apto de acuerdo a las cualidades que ellos estén esperando. ¿Sí? Tenemos entonces la dirección estratégica asegura que las tareas tradicionales del talento humano contribuyan y apoyen los objetivos organizacionales. Miren, supremamente interesante, porque entonces aquí ya estamos hablando de un aspecto mucho más macro de lo que generalmente se hace desde el talento humano, ¿cierto? Entonces ahora hablamos de toda una serie de procesos, pero miren, donde generalmente casi que esa área de talento humano solo se concentraba en estas, selección, reclutamiento de personal,
¿sí? Y casi que todo el aspecto de que hablábamos ahora, entonces de las evaluaciones de desempeño, las mejoras en los cargos de trabajo, la calidad de vida, ¿cierto? Todo el análisis de la información y de los datos no se generaban. Es decir, y miren, y no solamente no se generaban porque sí, sino porque tampoco tenían tiempo. Es decir, casi que este aspecto los mantenía tan ocupados que pues no había tiempo para los demás. Por eso también les digo, depende también el tipo de organizaciones que sean. Esta área es muy pequeña y bueno, tercericen ciertos procesos para reclutar o también muy amplia, sí, supremamente amplia. Es decir, a veces estas áreas de talento humano pueden ser tan amplias y complejas como la organización en sí misma, ¿sí? Entonces, por eso es importante pues como tenerlo presente. Tenemos entonces selección del personal. En términos de una visión, tenemos es forma de compromiso con el futuro de la organización. Por ello, debe inspirar a ser retadora para contribuir al fortalecimiento del papel de la misma ante la sociedad. Bueno, aquí están diciendo unas cosas muy comprometedoras en términos de las organizaciones que a veces no se cumplen. La visión siempre va a proyectar esa imagen en lo que se desea convertir la empresa a través del trabajo diario que desarrolla cumpliendo con la misión. Mire, claro, si bien es cierto, pues dicha visión, bueno, aquí estaban al revés, y aquí misión. Ya sabemos que es hacia futuro lo que queremos pues esperar, ¿sí? Lo que queremos esperar a un momento determinado, pero miren, yo creo que se los he mencionado y se los he mencionado desde los indicadores que veíamos al principio cuando toda la gestión de la organización debe estar basada en el valor, es decir, donde si bien el objetivo fundamental será el tema económico y financiero, bueno, que se logre, pero que también se vean beneficios de toda una serie de procesos, de personas, ¿sí? De sistemas, que se puedan ver beneficiados a través del proceso del deber ser como tal de la organización. Entonces, miren que es importante, pues aquí de cierta forma, entonces, por eso les decía, dice un aspecto interesante, pero también muy complejo que a veces no se cumple. Cuando hablamos de misión, pues obviamente es de la razón de ser o el deber ser de la empresa y lo que distingue de otras organizaciones de su tipo. Es la expresión general de sus aspiraciones en la sociedad y bueno, en los mercados puntualmente. El objetivo supremo establece las prioridades y dirección de los negocios, identificando cuáles mercados se quiere servir, los productos que ofrecer y con los cuales, con cuáles competencias claves va a responder hacia los propósitos planteados. Y miren, aquí hay algo fundamental y es que creo que lo hablamos también en otro momento, si bien, por ejemplo, el aspecto tecnológico hola, ha tenido una incidencia pues supremamente importante en términos de los procesos. Miren, aún las máquinas no nos han reemplazado al 100%, es decir, siempre van a necesitar al menos de una persona que esté eh, al pie del proceso, al pie de la máquina, ¿sí? Para determinar que todo esté funcionando de la mejor forma. Entonces, bueno, siempre será bueno que en términos de esa misión y visión exista ese componente humano, ¿cierto? Que será también a través, a partir de las personas, pues que se genere y hacia las que se dé también dicho beneficio, ¿cierto? Pero bueno, es un poco complejo que sea realmente así o bueno, del todo. Y bueno, no sé, yo creo que ahorita después de esta crisis que estamos viviendo, pues ahora se va a volver un poquito más complejo todavía. Tenemos entonces la selección como proceso, implica el atravesamiento de diferentes etapas que se retroalimentan entre sí, por lo cual tiene un carácter dinámico, donde entonces vemos aquí etapas del proceso de selección del personal, decodificar la demanda de la organización, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se requiere? Por eso es que aquí entonces la siguiente tenemos análisis del puesto, definición del perfil, qué se hace, cómo, qué particularidades debe tener la persona. Ya sabemos que en términos de conocimiento, de experiencia, miren, comportamentales, es decir,
existen un sinfín de elementos que también pueden ser tenidos en cuenta en las empresas para ello. También es muy particular que, bueno, puede que yo tenga personas muy buenas, pero que no son sociales. ¿Sí? Miren, eso en algún momento se va a convertir pues en arma de doble filo para mí. Entonces, pues que yo diga, ay, no, pues como no son sociales, mejor, porque es que no paran su trabajo para conversar o para chismosear, sino que están concentrados en su trabajo casi que 24/7, pues, por así decirlo. Miren, eso en algún momento se va a devolver en contra de la empresa. Sí, sí es bueno que existan también las buenas relaciones, que la gente se comunique, se relacione, sepa quiénes son. ¿Qué pasa entonces cuando yo no sé nada del otro, ni de su trabajo, y algo le pasó y algún día no fue? Y bueno, y si bien yo sé que en algunas organizaciones por allá tienen una persona que se llama supernumerario, y en efecto es para que vaya haciendo los trabajos de esas personas que no están, pues bueno, también es importante que su entorno cercano pues tenga esa afinidad, ¿cierto? Siempre será importante. Bueno, y pues no lo podemos dejar de lado, por eso también es gestión pues del talento humano, no se puede quedar ahí, ¿cierto? En muchas empresas entonces también ahora lo llaman es de lo humano, porque entonces se ha deshumanizado el proceso o todos los procesos que tienen que ir allí, entonces bueno, también en pro de que pues ya sabemos que finalmente será de un tema financiero pues como tal. Después entonces tenemos el reclutamiento, preselección como tal de las hojas de vida, tenemos las entrevistas, que este es un elemento pues que digo debe ser casi que directamente desde la organización, porque cómo sé yo, así por allá el outsourcing me diga que sí, que es la persona óptima, pero pues a ver, también tiene que existir ese contacto. Bueno, también se tienen las evaluaciones y presentación pues de la terna finalista, es decir, como todos los aspirantes y llegan hasta un punto que bueno, ya está pues la selección como tal del candidato final, ¿cierto? Muy importante también. Tenemos un aspecto que hablábamos ahorita también entonces de demanda, que tenemos, para ello hay que tener en cuenta el tipo de empresa, su cultura. Cultura organizacional, ese es un tema así de grande, ¿cierto? Y de complejo. El mercado, el discurso con el cual se maneja el clima organizacional, las relaciones formales y la descripción de tareas del puesto. Miren, independiente digámoslo, de todo el aspecto formal que va en términos de una selección de personal, también existe esa contraparte, que es la cultura de la organización, ¿cierto? Cómo se trabaja allí, cómo se generan los procesos. Y miren, muchachos, uno muchas veces de entrada, desde todo el proceso de personal, uno medianamente va identificando, pues, cómo es la organización, ¿cierto? ¿Qué tan organizados, qué tan estructurados, qué tan preparados están? Ojo, para lo que sea, miren, obviamente uno a veces también juzga las organizaciones por cierto tipo de personas, pero también es muy complejo que uno vea muchas personas similares dentro de una organización. Entonces, miren, hay que entrar a mirar. De cierta forma uno también va categorizando el personal que trabaja en una empresa, ojo, sin decir que sea bueno o malo, pero se define, ¿cierto? Hay organizaciones que son más, no, la palabra no es informal, porque sí existe todo el aspecto formal de por medio, pero son más tranquilos, más relax, es decir, esa cultura organizacional no es de competencia, no es de ganarle al otro. Entonces uno va evaluando, ¿cierto? En el aspecto, por ejemplo, financiero, y hablemos de los bancos, ahorita veníamos hablando de ellos, uno evidencia unas características interesantes en el personal que trabaja allí. Ojo, obvio, algunos serán pues delineamientos desde la misma institución, como vestirse, pues peinarse, yo qué sé,
de las amigas que tengo que trabajan en los bancos, entonces me decía, mira, no podemos ir con zapato abierto, con el cabello mojado, con las uñas pintadas de colores pues como muy llamativos, ¿sí? Entonces, miren, ya me van dando un lineamiento en términos del comportamiento, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el sector educación, me voy a ir a un entorno completamente distinto, que por eso les decía, ojo, no es que no exista la formalidad, sí existe y existe en todo el sentido de la palabra, pero es más relajado, es decir, al menos en términos de conducta, de vestuario, es más tranquilo, ¿sí? No no existe esa presión. Entonces, bueno, es interesante también cómo se manejan. Y ojo, porque es que eso también es importante, que tanto me adapto allí, ¿sí? Miren, tuve la oportunidad de conocer una chica que es ingeniera de sistemas, pero no sé, ustedes no se imaginan, una súper tesa. Ella tuvo la oportunidad de entrar a Bancolombia, ¿cierto? Y bueno, y mejoró muchos procesos, o sea, la chica hizo cosas pues interesantes allí, pero el clima organizacional, su cultura, no le gustó. De hecho, ella salió de universidad pública, la chica es súper tranquila, es decir, en términos pues de su aspecto personal es organizada, pero no al extremo pues al menos de las personas que trabajan en esa entidad. Y miren, la verdad, no pudo al menos con ese sistema y no le gustó y nada se fue. La chica pues es tan buena que realmente, bueno, encontró muchas otras partes pues donde trabajar y le ha ido súper bien en la vida, ¿cierto? Pero miren, también hay contextos en los que en definitiva uno no encaja, ¿cierto? Es decir, desde la personalidad que uno tiene, obviamente. Tenemos entonces, es importante tener en cuenta quién demanda, ¿cierto? El gerente, recursos humanos, el jefe directo, es decir, quién hace realmente el requerimiento, qué demanda, cubrir un puesto vacante, un puesto nuevo, lo que les decía ahora, en términos de, digamos, las causales de por qué se requiere entonces una persona. Miren, estos dos elementos son supremamente importantes por, por varias cosas. Cuando entonces es por ejemplo, el gerente general el que lo requiere, pero entonces el de talento humano dice, no, pero es que no es necesario, ¿cierto? Entonces también empieza digamos, una competencia entonces de poderes en términos de qué se necesita, qué se requiere, qué realmente en términos de recursos se pueden dar en la organización. Entonces, bueno, es importante. Y también en términos de esta segunda, que por qué llega esa persona, es decir, a cubrir qué tipo de aspecto. Porque cuando entonces uno llega nuevo y es a un cargo nuevo, que entonces como es nuevo, se hace mucho, pero a la vez no se hace nada. Entonces, miren, también es muy complicado, ¿cierto? Porque cuando por allá entonces después me hacen evaluación de desempeño y demás, pues no, pero es que mire, esta persona no sirvió, no hizo el trabajo esperado, pero ven, el cargo tampoco existía, no hubo claridad. Entonces, bueno, es, Profe, hola. y ahí también, no sé, eso me corrige si estoy equivocada, en donde dice quién demanda y en lo que usted ahorita decía de las características que debe cumplir una persona, cuando está una persona encargada de seleccionar y quien demanda ese cargo es otra, entonces hacen el filtro primero a la psicóloga y el gerente dice, no, es que a mí ella no me gustó, es la psicóloga, pero ella cumple con ese requerimiento. Entonces ahí, digamos que a veces se incumple también mucho la ética de la psicóloga, porque se supone que ella es quien sabe, pero la persona que lo requiere no le gustó a esa persona. Mira, supremamente interesante porque ahí entonces también lo que te digo, entra un sistema ahí de poderes interesante y bueno, y cada quien desde su rol, obvio, entonces va a ser como ese llamado. Miren, también hay cosas que uno, ay, no sé si algún momento en la vida les ha pasado, pero a veces he visto vacantes que uno dice, pero por favor, esta vacante la sacaron casi que textual al perfil de una persona específica, es decir, no la cumple, sino X persona, ¿cierto?
a veces uno dice, pues bueno, entonces esta vacante la sacaron pues para que fuera libre como tal de reclutar o para que realmente el único que aplique sea X persona que tenga casi que todos los requerimientos. Entonces, miren, también muy complejo ese aspecto y todos los que entran a participar en ese proceso, eso también es supremamente importante. Y si bien sabemos, en un proceso entonces de selección, listo, pese a que hayamos tercerizado el proceso, en algún momento entonces esa persona se tendrá que entrevistar al menos con estos tres. Entonces, el Profe, una gerente pregunta. directo y el de recursos humanos. Dime. Eh, Porque a veces pasa mucho que la persona en la entrevista pasa pues todos los filtros y tiene un comportamiento diferente y cuando ya empieza a laborar cambia de actitud. ¿Eso también puede afectar ahí o no? Mira, absolutamente, pero es que también hay algo muy particular y miren, eso también es engañarse a uno mismo. Muchas personas entonces antes de, o bueno, en estar en un proceso de selección, vea, eso para nadie es un secreto, que entonces que lo ponen a rellenar unos cuadritos, usted busca en internet qué tiene que responder, ¿cierto? Entonces, o que si te preguntan no sé qué, ¿cuál es la mejor respuesta para dar? Entonces también hay algo y es que tú mismo en el proceso te estás engañando para obtener un trabajo. Entonces cuando llegas y no era el trabajo que tú querías y obvio no te vas a sentir contento. Entonces tu actitud va a cambiar. Miren, eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces también por eso tiene que ser esa reflexión de